que van a estar basadas en el trabajo que por estas horas están terminando de presentarle al presidente Alberto Fernández para que finalmente tome esta decisión y que involucrará muy probablemente a buena parte de la capital federal y del Gran Buenos Aires como parte de los conglomerados urbanos que deberemos permanecer todavía con normas de aislamiento un tanto más severas que en el resto de los distritos en donde no han aparecido casos en las últimas horas y en los últimos días. Vamos a hablar de este tema y por supuesto también de otros temas que tienen que ver con la situación a nivel nacional con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a quien nos estaba esperando allí en su despacho. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Aquí estamos siguiendo con muchas expectativas lo que vaya a ocurrir en las próximas horas respecto de una cuarentena que se anuncia, ya está prácticamente definido, se prolongará, pero con características particulares. Vos sos integrante o habitante de una provincia que está haciendo, se ve las cosas muy bien, porque todo indicaría que Santa Fe, por la cantidad de casos, de pocos casos registrados en los últimos días, y una de sus ciudades importantes como es Rosario, van a tener algunas libertades que tal vez porteños y bonaerenses no tengamos. ¿Cuál es la evaluación que haces de lo que ha ocurrido hasta ahora y de lo que se viene? Bueno, mi evaluación es altamente positiva. La verdad que las decisiones que tomó en su momento el presidente de la Nación nos ha permitido tener un crecimiento de la curva de infectados por una pendiente mucho menor a la que se podía llegar a esperar en algún momento. Eso nos ha permitido, por un lado, ganar un tiempo enorme en todo lo que significa la preparación de la infraestructura hospitalaria, se han aumentado la cantidad de camas críticas, se ha reforzado todo el sistema de sanidad en todo el país, esperando el momento que sea la etapa más agresiva de la pandemia. En todo esto también nos permitió ver que el desarrollo del virus en las distintas no ha sido uniforme en todo el país, y que ha tenido niveles de mayor desarrollo siendo más agresivo en algunas regiones y en otras no. Por lo tanto, la respuesta y el tratamiento no puede ser uniforme. Sería un error tener esa mirada, sino que por el contrario, hoy por hoy, salvo en los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, en el resto del territorio, la opinión y la decisión de los gobernadores es la decisión la que termina pesando a la hora de ir flexibilizando la cuarentena o de habilitar una cantidad de actividades económicas. En aquellos aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, los gobernadores o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son los que tienen que presentarles alternativas al gobierno nacional, y el gobierno nacional, en conjunto con ellos, termina decidiendo cuál es el tratamiento que se da en cada una de esas regiones. En síntesis, hoy estamos en una etapa en donde, por el efecto no deseado de la cuarentena, que es el parate económico que tiene la Argentina, tenemos que trabajar con mucha sensibilidad, con mucha prudencia y con mucha certeza en las decisiones que vayamos tomando, de manera tal de flexibilizar o habilitar determinada cantidad de actividades económicas y que esta decisión no afecte en la buena performance que tiene el conjunto de la sociedad argentina con respecto a la evolución del coronavirus en nuestro país. Clarísimo. Entonces, esto es lo que hoy está en la cabeza del presidente de la Nación y en la cabeza de todos nosotros, de manera de tomar las decisiones más adecuadas para que, sobre todas las cosas, el esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos durante todo este tiempo, por una decisión apresurada, no termine volviéndose en contra. Ministro, a propósito de esto, buenas noches, a propósito de esto que estaba diciendo, hoy, ahora, en este momento en España se está hablando con cierta preocupación de la posibilidad de una repandemia, o de un regreso, un rebrote de la pandemia. La situación de España ha sido evidentemente
infinitamente más dramática de lo que ha vivido la Argentina. ¿Está previsto también esta posibilidad de que a partir de cierta flexibilización en la cuarentena pueda haber un rebrote de casos? Bueno, es lo que charlábamos recién, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es de que las decisiones que tomemos sean decisiones en donde el margen de error con el cual existen en este tipo de decisiones sea claramente lo menor posible y que vayamos avanzando sobre paso seguro. Evidentemente nosotros miramos lo que sucede en todo el mundo y es cierto que nosotros hemos logrado un crecimiento bajo, un crecimiento de la curva de infectados con una pendiente baja, y lo mismo con el indicador de fallecidos por cantidad de habitantes, pero también aparece esta otra problemática, que es la necesidad de empezar a que la economía vuelva a funcionar. Sí. Entonces, claramente lo que tenemos que ir viendo es cada una de esas circunstancias. Sí, Rossi. La realidad es que sabemos algunas cosas del virus y otras no las sabemos. Y sí, entonces lo que estamos haciendo es actuar y accionar sobre la marcha. En eso, la verdad que hay que hacerle un fuerte reconocimiento a nuestro presidente, que tomó decisiones drásticas en momentos que quizás parecían muy duras, sí, pero que a la luz de los acontecimientos resultaron claramente acertadas. Hablando del mundo, usted recién hablaba del mundo y no le escapa a nadie que Brasil está teniendo una crisis muy importante con el tema del coronavirus y la pandemia amenaza a convertir en Brasil en un foco muy peligroso para la Argentina. ¿Usted tiene alguna relación con, digamos, los militares que están en el comando operativo de Brasil en este momento? ¿Hablas con ellos en algún momento sobre esto? Nosotros, desde que empezó la pandemia, yo tuve 2 comunicaciones con el ministro de Defensa de Brasil. En la segunda comunicación decidimos conformar una comisión bilateral para el tratamiento exclusivamente del COVID. Esa comisión bilateral está integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto y por el responsable del Ministerio de Defensa en las relaciones exteriores, en las relaciones internacionales de ambos países. Ya tuvieron una primera reunión. En esa primera reunión repasaron una cantidad de temas que tiene que ver fundamentalmente con contrastar las acciones que llevan adelante las Fuerzas Armadas en cada uno de los países, independientemente de las diferencias de sistemas legales y jurídicos que existen entre Argentina y Brasil. También acordamos ver de qué manera avanzamos con un protocolo de tratamiento común en las bases antárticas. A partir de agosto empiezan las campañas antárticas de verano en la Antártida Argentina y en todo el continente antártico, y vemos si existe el margen para los mecanismos de colaboración. Está claro que son 2 tratamientos distintos, el que ha tenido la Argentina que lo que ha tenido Brasil. Nosotros obviamente en este marco lo que tratamos de hacer permanentemente es tratar de avanzar sobre las cuestiones que no nos generen diferencias, obviamente, y ser respetuoso de las realidades internas de cada uno de los países. Sí, lo que quiero decir, que independientemente que no es la primera función del Ministerio de Defensa, sino que en el caso de las fronteras, la agencia que primero actúa es el Ministerio de Seguridad. La mirada sobre las fronteras y sobre todo las fronteras que tenemos con Brasil en Misiones y en Corrientes, la tenemos claramente presente y vemos cómo está evolucionando el virus en el conjunto del país hermano, digamos, ¿no? Que claro, que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Te quería preguntar, porque es evidente que de la mano de esta situación y de la mano de los operativos que ha coordinado tu ministerio o el ministerio a tu cargo, se ha logrado un efecto curiosamente positivo, y es que en las encuestas que se han efectuado, las Fuerzas Armadas aparezcan, sobre todo el Ejército,
en un lugar muy destacado en la consideración de la población argentina. Y esto para la historia de nuestro país, de nuestros países, porque la región lamentablemente ha sido víctima durante muchos años de la doctrina de seguridad nacional y del rol de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas actuando en contra de la población. Me parece que es un dato importante a destacar, Agustín. Bueno, a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? A mí particularmente me pone muy contento que haya esa mirada positiva del conjunto de la sociedad argentina, tal cual describen algunas encuestas y ponderadas sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. Creo que también hay que decir acá claramente que la actuación de las Fuerzas Armadas hoy es en defensa del conjunto del pueblo y que aparece en acciones solidarias con el conjunto del pueblo argentino y que esa mirada positiva está claramente relacionada con este rol que tienen en esta acción y en esta pandemia, ¿no? Pero claramente que eso a mí me entusiasma, le entusiasma a los jefes de las fuerzas y a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, al personal militar en su conjunto, porque sienten ellos mismos también que hay un reconocimiento de la sociedad, de los vecinos, de la sociedad civil en la acción que están llevando adelante, de las autoridades institucionales, de los gobernadores, de los intendentes en cada uno de los lugares. Y a mí particularmente me entusiasma la idea de que, como todos pensamos que en algún momento la pandemia va a terminar, nos deje con un piso alto de reconocimiento para discutir o debatir lo que yo creo que la Argentina tiene que tener, una política de defensa clara, definida, con ejes definidos y con un instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas, que tenga un personal formado, instruido, comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con el respeto a las instituciones, altamente instruido en términos generales, pero también con el equipamiento necesario y la logística necesaria para cumplir con las misiones principales o estas misiones que se le otorgan acá a la Argentina, ¿no? Ministro, vuelvo por un instante al tema de Brasil, por conocer la zona y obviamente usted también, del tránsito de transporte, del contacto persona a persona y de lo que ha manifestado usted aquí en Crónica y también el presidente, ¿no? La preocupación. Digo, por más que se extremen los controles, allí hay un foco más que delicado, digo, por mucha gente que nos está viendo allí en Misiones y obviamente tienen el temor ante la diferente tesitura de política sanitaria. ¿Hasta dónde llega la preocupación y hasta dónde se puede realizar prevención? Bueno, hoy tenemos las fronteras argentinas cerradas. Sí, más allá de eso. Lo único que está habilitado es el transporte de carga. A eso me refiero. Con un control que es un control bastante exigente desde el punto de vista sanitario, que se lleva adelante en cada una de las fronteras y con una trazabilidad de ese transporte en cuanto a de dónde viene, hacia dónde va y cuándo está establecido su horario, su fecha de salida del país. La realidad es que tanto Brasil como Argentina, como con todos los países limítrofes, tenemos cerradas las fronteras de un lado y del otro, y claramente eso muestra la mirada que tenemos de analizar lo que sucede claramente en nuestros países limítrofes. La verdad es que hay que decirlo con claridad. No solamente uno puede tener una mirada en ese sentido, en la frontera con Brasil, sino también la puede ver en otros lugares fronterizos, como puede ser la frontera norte, e inclusive en el sur. Yo estuve la semana pasada en Río Gallegos y me comunico con cada uno de los comandos de emergencia que tenemos en las distintas regiones. Bueno, usted sabe que en la Patagonia Argentina hay muchos ciudadanos que tienen doble ciudadanía, entre argentinos y chilenos, y hay muchas familias que están conformadas por hombre argentino, mujer chilena, o mujer argentina y hombre chileno. Entonces, también esa mirada es una mirada que nos tiene y que tenemos una mirada de estar atento a lo que todo
a lo que todo suceda, como también estamos atentos con la reflexión que hacían ustedes mismos sobre lo que puede llegar a suceder en España. Agustín, porque en realidad tenemos que mirar cómo funciona todo el mundo en estas circunstancias para ir tomando las decisiones con el menor margen de error, como decía anteriormente. Muchísimas gracias por este contacto con Solo Periodismo, ministro. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. 6 minutos nos separan de las 10 de la noche. Este programa tenemos que hacer una breve pausa, pero para después, fíjense los títulos que comparten mis compañeros con todos nosotros. El señor Bautalá. ¿Querés fumar?